Apologética. Esta es una palabra que muchos cristianos no han escuchado a pesar de que llevan mucho tiempo caminando en su fe. Para otros cristianos, sin embargo, esta palabra puede tener una connotación negativa porque han sido víctimas de los malos representantes de esta disciplina. Cualquiera que sea tu caso, la verdad es que la apologética ha sido algo de suma importancia para los cristianos de toda la historia y esto sigue siendo cierto hoy. Así que acompáñame a ver no una, ni dos, ni tres, sino cuatro razones por las cuales no deberías vivir sin apologética. Yo recuerdo cuando a mí me dijeron la palabra apologética y mi reacción fue como, ¿qué? ¿Verdad? ¿De qué me está hablando? ¿Apolo qué? Y eso que yo había sido cristiano básicamente toda mi vida, que había ido a iglesias toda mi vida, conocía la jerga cristiana y lo demás, pero nunca antes había escuchado realmente lo que es la apologética. Y a mí, de hecho, en lugar de explicarme qué era la apologética, lo que hicieron fue decirme, no, no, vaya, yo sé que a usted le va a gustar, pero a usted le gusta como entender las cosas, ¿verdad? Le gusta debatir, vaya, yo sé que le va a gustar. Y bueno, fui y me encantó, ¿verdad? Yo dije, hey, esto es lo que yo quiero aprender, yo quiero hacer esto. Y bueno, de ahí mi vida dio un giro bastante importante. Pero ¿por qué empiezo diciendo eso? Porque muchas personas, a pesar de que como yo, que sean cristianas desde hace mucho tiempo, eso no significa que no, o sea, eso puede bien significar o esto no excluye de que no sepan lo que es apologética. Y esto es algo sumamente importante y creo que nosotros como cristianos deberíamos estar conscientes y creciendo en esta materia. Ahora, ¿qué es la apologética? ¿Qué es esta palabra rara, verdad? Que probablemente algunos estén escuchando por primera vez hoy. La apologética puede definirse como la rama de la teología cristiana, es decir, es un componente de la teología, es una parte de hacer teología. Y esta rama de la teología trata de proporcionar una justificación racional para las afirmaciones del cristianismo sobre la verdad. Es decir, es una rama de la teología que busca proveer las evidencias, las justificaciones, los razonamientos sobre las afirmaciones que hace el cristianismo sobre la verdad, sobre la realidad. Entonces, por ejemplo, el cristianismo dice que Dios existe, ¿verdad? El cristianismo dice que Jesús murió por nosotros. El cristianismo dice que Jesús resucitó. Entonces, la apologética es la disciplina, es la rama de la teología que busca proveer una justificación racional para creer que efectivamente Dios existe, para creer que Jesús resucitó y que murió por nosotros antes. Y esto es justamente la apologética. El principal sustento, bueno, hay mucho sustento y más adelante vamos a ver que Jesús usó apologética, los apóstoles usaron apologética, pero el principal sustento o el versículo que siempre se usa como el sustento para hacer apologética es 1 Pedro 3:15, que dice que siempre debemos estar dispuestos a presentar razón de la esperanza que hay en nosotros. El cristianismo nos da muchas cosas, pero entre las cosas que nos da es una esperanza. Y no es una esperanza cualquiera, es una esperanza fundamentada en la verdad. Entonces, Pedro nos dice que nosotros debemos estar preparados siempre para presentar una explicación, para presentar razón de la esperanza que tenemos nosotros. Y eso es otra forma de definir qué es lo que hace la apologética. Entonces, ya yo llevo, gracias a Dios, aprendiendo sobre este tema varios años y ahorita estoy estudiando una maestría justamente muy relacionada al tema y he podido ver varios beneficios en mi vida personal, en la vida de las personas alrededor mío que se han metido en la apologética. Y creo que no son beneficios que debemos ignorar. Y por lo tanto quería hacer este episodio para poderle decir a más personas, hey, vea, esto es sumamente importante y debes
aprender apologética y meterte en este tema que es realmente muy bueno. Ahora, mencioné que iba a comentar 4 beneficios. Los 3 primeros, estos son de los que habla mucho el doctor William Lane Craig, que es un filósofo, teólogo muy prominente actualmente. Y bueno, así que le estoy diciendo que no son de mi autoría, pero yo me tomé la libertad de agregarle un cuarto que también yo he visto que es muy importante. Entonces, ¿cuál es el primero? El primer beneficio que tiene la apologética y la primera razón por la cual no podemos y no deberíamos vivir sin apologética. El primero es que la apologética aumenta la confianza de los creyentes en su fe, ¿verdad? Muchas personas venimos a ser cristianos, somos cristianos por el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, es decir, porque Dios mediante el Espíritu Santo nos testifica en nuestro corazón que Él es verdad, y eso pues obviamente no está mal, y es la forma en que la mayoría de personas viene a conocer al Señor. Ahora, cuando conocemos la apologética no reemplaza ese testimonio. La apologética no contradice ese testimonio, sino que lo complementa y ofrece un tipo de diferente de justificación, que el resultado de esto es que podemos tener una mayor confianza en nuestra fe. Y esto no es algo que me estoy inventando. De hecho, Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:20, él habla de que por medio de las cosas creadas podemos también saber que Dios existe. Es decir, por medio de nosotros analizar lo que vemos en el mundo alrededor nuestro, podemos saber que Dios existe. Y esto nuevamente no reemplaza ni contradice el testimonio del Espíritu Santo, sino que lo complementa porque ofrece un tipo diferente de justificación, ¿verdad? En mi caso personal recuerdo, bueno, yo estudié en quizá la universidad más secular en Costa Rica, y recuerdo cómo cambió incluso mi perspectiva cuando ya conocí apologética y pude saber que habían cristianos preparados con los credenciales académicos más altos, justamente defendiendo su fe, haciendo debates sobre la existencia de Dios, haciendo debates sobre la confiabilidad de los evangelios y si podemos confiar en la Biblia y demás. Y realmente fue algo que a mí me cambió mucho porque pude darme cuenta, bueno, yo estoy aquí, pero no estoy solo en este caminar intelectual, sino que más bien hay cristianos sumamente preparados, sumamente capaces, haciéndolo en las mejores universidades del mundo. Y esto nuevamente no solo me reforzó el entender que el cristianismo es una opción intelectualmente viable, sino que también me pude dar cuenta nuevamente que no estaba solo, sino que había cristianos en las mejores universidades del mundo haciendo eso, y creo que eso es algo que cambia mucho la perspectiva. La apologética también nos ayuda, y esto es dentro de este primer punto de aumentar la confianza de los creyentes en la fe, en que nos ayuda con el manejo de dudas. ¿Verdad? Conforme yo fui creciendo en el tema y pude empezar a responder preguntas que tenía, pude darme cuenta y pude saber que efectivamente va a haber una respuesta, que puedo confiar en que hay una respuesta. ¿Por qué? Porque ya tengo un montón de dudas que me han sido contestadas, y quizás eran dudas que anteriormente pues me ponía incómodo, ¿verdad? Y todo esto, pero ya no, porque ya yo sé la respuesta. Gracias a la herramienta que Dios nos da de la apologética, pude saber cuál era la respuesta, y eso también me da confianza y nos da confianza cuando nos enfrentamos a nuevas dudas y cuando tenemos nuevas preguntas que surgen. Y es algo y este último punto es muy importante porque en muchos lugares de América Latina vivimos un cristianismo que se fundamenta mucho en temas de las emociones y de las experiencias. Y aunque yo no estoy diciendo que eso es malo, porque las emociones vienen de Dios y efectivamente podemos experimentar a Dios y eso es algo bueno, si basamos nuestra fe solamente en las evidencias y solamente en una experiencia que podamos tener, nos va a hacer falta, porque va a haber momentos en los que quizás
no tengamos esa experiencia. Va a haber momentos en los que quizás nuestras emociones no estén en ese lugar. Y en ese momento es donde debemos fundamentarnos en la verdad, en aquello que es verdad, para seguir adelante, independientemente de que tengamos o no tengamos cierta experiencia, e independientemente de que lo sintamos o no lo sintamos. Entonces, todo esto para cerrar el primer punto, y es que la apologética aumenta la confianza de los creyentes en su fe. Vamos al segundo punto, y es que nos ayuda a evangelizar. Es casi seguro que cuando evangelicemos hoy en día, nos vamos a encontrar objeciones de las personas que estamos intentando evangelizar, de las personas que estamos compartiéndole nuestra fe, y debemos contestarlas. Y aquí vuelvo nuevamente al versículo 1 Pedro 3:15, donde nos dice que debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, debemos estar preparados para contestar estas objeciones, y así también nosotros podemos ayudarle a una persona a quitar un bloqueo mental o algo mental que le esté previniendo de caminar un poco más, de acercarse un poco más a Jesús. Para nosotros, la apologética en este caso se puede ver como el proceso de abonar la tierra para que las semillas del evangelio puedan entrar en una buena tierra y dé fruto. Siempre recordando que el que hace que crezca la semilla es finalmente Dios y no nosotros, pero nosotros podemos usar la apologética mientras somos usados por el Espíritu Santo para hacer este proceso y compartir esto con las personas. Otra cosa muy importante sobre este tema, y es que podemos saber que todas las personas, cada ser humano, es sumamente valioso, y por eso es nuestra intención de poder alcanzar a todas las personas y compartirles el Evangelio de Jesús. Y esto incluye también a personas que quieren una respuesta intelectual, que quieren una respuesta y que van a tener objeciones intelectuales sobre por qué deberíamos aceptar el cristianismo. También nos deberíamos acercar a esas personas y poderles responder y poderles compartir la verdad acerca de la realidad, y que ellos puedan ver que efectivamente el cristianismo es verdad. Y esto es importante no solamente porque esas personas son importantes, porque son personas hechas a imagen y semejanza de Dios, sino también porque esas personas pueden ser sumamente influyentes y no sabemos el impacto que pueden generar. Pensemos, por ejemplo, en un C.S. Lewis, que él que no creía en el cristianismo, y él llega al cristianismo y tuvo un impacto en el pensamiento occidental, en el pensamiento cristiano muy importante, incluso en la cultura, cuando escribió las Crónicas de Narnia y todos sus otros demás libros. Pensemos, por ejemplo, en un profesor universitario que lamentablemente hoy en día muchos profesores lo que hacen más bien, hay citas de profesores que incluso se proponen quitarle la fe a sus estudiantes. ¿Cuánto más bien no revertiríamos ese sistema si podemos llegar y ser capaces de impactar a algunos de esos profesores con la verdad del cristianismo, y ellos más bien pueden mostrar las evidencias y las razones acerca de la realidad del cristianismo? Sería un panorama totalmente diferente. Entonces, la primera razón por la cual la apologética es importante es que aumenta la confianza de los creyentes. La segunda razón es que nos ayuda a evangelizar. La tercera razón es que moldea la cultura. Y aquí voy a explicarme a lo que me refiero. Piensa en este escenario, imagínate esto. Tú estás en un parque y llega alguien y viene a buscar convencerte a que tú debes creer en los dioses romanos, de que ellos son reales y que están viviendo hoy en día, y de que tú debes jurarles lealtad y hacer lo que ellos quieren. Probablemente no le vayas a prestar atención, ¿verdad? Y hasta ¿verdad? Vayas a pensar en esa persona, algo está mal, ¿verdad? Con la persona, ¿verdad? Todo bien en casa, ¿verdad? No le vamos a hacer caso a esa persona. ¿Por qué? Y esto es lo importante. Quizás incluso ni siquiera vamos a escuchar a la persona con detenimiento. Quizás incluso ni vamos a ponernos a pensar
bueno, son los argumentos válidos, tiene buenas razones. No, porque desde el inicio ya nosotros descartamos que los dioses romanos no existen. Desde el inicio ya nosotros lo tratamos como una alternativa que no es viable. Y eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas ideas que tienen como resultado de que para muchas personas el cristianismo, al igual como para nosotros sería que alguien nos venga a convencer de los dioses romanos, para muchas personas el cristianismo ya simplemente no es una opción viable. No es de que sea falso, no es que ni siquiera creen que ocupan escuchar, escuchar lo que tenemos que decir, porque simplemente ya no es una opción viable. Por ejemplo, hay muchos slogans que están hoy en día, por ejemplo, cosas como que la ciencia y la religión no se mezclan, de que no hay argumento o razón para creer en el cristianismo, sino que simplemente es una ilusión, que los cristianismos son intolerantes y machistas. Entonces piensa en esto, ¿cómo una persona, ponte en el lugar de una persona a la cual tú le estás hablando de Jesús, pero esa persona está escuchando eso bajo el contexto de que no, la ciencia y la religión no se mezclan y por supuesto la ciencia es algo muy bueno, de que los que creen en el cristianismo realmente están creyendo una ilusión porque los hace sentirse mejor y de que aquellos que son consecuentes realmente son intolerantes y machistas. Para esas personas el cristianismo simplemente no va a ser una opción viable y por eso la apologética también es importante porque nos ayuda a mantener al cristianismo como una opción viable en nuestra cultura. Al responder a objeciones como no es falso, y podemos decir que es falso, que la ciencia y la religión no se mezclan, al responder, bueno, no, nosotros y proveer razones de que no es que nosotros creemos en el cristianismo por creer en una ilusión, sino que hay también razones y argumentos, ¿verdad? De que nosotros los cristianos en, no somos intolerantes, ¿verdad? De que simplemente no andamos buscando callar a todo el mundo. Respondiendo a esas objeciones, podemos hacer que el evangelio del cristianismo también se mantenga como una opción viable en nuestra cultura, haciendo más fácil la recepción del evangelio. Entonces, ese es el tercer punto, que moldea la cultura. Y el cuarto punto, y ese es mi agregado personal, es que nos ayuda a crecer intelectualmente, ¿verdad? Cuando nos metemos en apologética, cuando aprendemos sobre el tema, eso nos enseña principios para razonar correctamente, nos introduce a cómo funcionan los argumentos, nos exige intelectualmente en la forma en que muchos de nosotros no estamos acostumbrados. Recuerdo muchas personas que me han dicho, no, yo estuve leyendo y leyendo ese libro hasta que finalmente lo entendí, ¿verdad? Esto aparte de tener los beneficios que hablaba anteriormente, ¿verdad? De construir la fe de la persona y demás, también tiene el beneficio adicional de que le ayuda a esa persona a crecer intelectualmente, a aumentar su capacidad, a poder ser mejor al evaluar los argumentos. Y esta es una herramienta que es aplicable en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Constantemente estamos siendo sometidos a argumentos, a posiciones, a ideas, y el tener mejores herramientas para evaluarlas es algo que nos ayuda muchísimo. Eso es algo que puedo ver con el curso de Introducción a la Apologética que yo doy. Hay una clase de lógica y esta clase de lógica es a las personas cuando están empezando, es pues retante, ¿verdad? Es retadora. Y muchas veces, sin embargo, muchas veces al final cuando termina es, muchas personas se me han acercado y me dicen, hey, ya estoy aprendiendo a identificar falacias. Estoy viendo, me dijeron esto, quizás todavía no sé exactamente qué es lo que está mal, pero puedo identificar que algo está mal, ¿verdad? Quizás no le puedo poner el nombre, pero yo sé que hay algo mal ahí. Y eso nuevamente es un crecimiento intelectual que vamos teniendo poco a poco y que nuevamente nos ayuda en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Nos ayuda el saber cómo se formulan argumentos, nos ayuda no solamente en apologética, no solo en el cristianismo, sino con todos los argumentos que nos encontramos día a día. Así que espero que esta sea una buena
razón, una buena apologética por la apologética y que puedas ver realmente cómo nosotros ocupamos la apologética, cómo esto es realmente algo necesario en nuestras vidas. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de terminar, y es que con todo esto que estoy diciendo, ¿verdad? No estoy diciendo que alguien sin apologética no puede conocer a Dios, mucho menos que no puede ser salvo. Por el contrario, ¿verdad? Recordando lo que dije al inicio, muchos de nosotros creímos en la fe con base únicamente al testimonio del Espíritu Santo, y la apologética viene a complementar eso, ¿verdad? Aún así, y esto es el punto con el que quisiera terminar, si somos cristianos y no estamos involucrados en apologética, nos estamos perdiendo de una gran herramienta que en nuestro contexto actual es sumamente importante. Así que esa es una invitación a poder conocer más, aprender más del tema, y vas a ver que todos esos beneficios se van a ir aplicando, y no solo eso, que vas a poder conocer a Dios de una manera diferente y amarlo también de una manera diferente, cumpliendo el mandamiento que Él nos ha dado de amarlo con nuestra mente.